Papa Francisco. Homilía. 27 de abril de 2020. Volver siempre al primer encuentro. La gente que había escuchado a Jesús durante todo el día y luego había tenido esta gracia de la multiplicación de los panes y había visto el poder de Jesús, quería hacerlo rey. Primero fueron donde Jesús para escuchar la palabra y también para pedir la curación de los enfermos. Se quedaron todo el día escuchando a Jesús sin aburrirse, sin cansarse. Estaban allí felices. Cuando luego vieron que Jesús les daba de comer, y esto no se lo esperaban, pensaron, este sería un buen gobernante para nosotros, y seguramente podrá librarnos del poder de los romanos y sacar el país adelante. Y se entusiasmaron por hacerlo rey. Su intención había cambiado, porque vieron y pensaron, bien, una persona que realiza este milagro, que alimenta a la gente, puede ser un buen gobernante. Juan 6, 1, 15. Pero habían olvidado en ese momento el entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus corazones. Jesús se marchó y se fue a rezar. La gente se quedó allí y al día siguiente buscaban a Jesús, porque debe estar aquí, decían, ya que habían visto que no había subido a la barca con los demás. Y allí se había quedado otra barca, Juan 6, 22, 24. Pero no sabían que Jesús había alcanzado a los otros caminando sobre las aguas. Así que decidieron ir al otro lado del mar de Tiberíades para buscar a Jesús, y cuando lo vieron, la primera palabra que le dicen fue, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Como diciendo, no entendemos, esto parece una cosa extraña. Y Jesús les hace volver al primer sentimiento, al que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuando escuchaban la palabra de Dios. En verdad les digo que ustedes me buscan, no porque han visto signos como al principio, los signos de la palabra que les emocionaban, los signos de la curación, sino porque han comido pan y se han saciado. Jesús les hace ver que han cambiado de actitud y ellos, en vez de justificarse, no, Señor, no, fueron humildes. Jesús continúa, no trabajen por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Juan 6, 27. Y ellos, buena gente, le dijeron, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Que crean en el Hijo de Dios. Este es un caso en el que Jesús corrige la actitud de la gente, de la multitud, porque a mitad del camino se habían desviado un poco del primer momento, del primer consuelo espiritual, y habían tomado un camino que no era el correcto, un camino más mundano que evangélico. Esto nos hace pensar que muchas veces en la vida empezamos a seguir a Jesús, vamos tras de Jesús, con los valores del Evangelio, y a mitad de camino se nos presenta otra idea. Vemos otros signos y nos alejamos y nos conformamos con algo más temporal, más material, más mundano, tal vez, y perdemos el recuerdo de ese primer entusiasmo que tuvimos cuando escuchábamos hablar a Jesús. El Señor siempre nos hace volver al primer encuentro, al primer momento en que nos miró, nos habló e hizo nacer en nosotros el deseo de seguirle. Esa es la gracia que hay que pedirle al Señor, porque en la vida siempre tendremos esta tentación de alejarnos porque vemos otra cosa. Eso irá bien, esa idea es buena, nos alejamos. La gracia de volver siempre a la primera llamada, al primer momento, no olvidar mi historia,
cuando Jesús me miró con amor y me dijo, este es tu camino. Cuando Jesús, a través de tantas personas, me hizo comprender cuál era el camino del Evangelio, y no otros caminos un poco mundanos, con otros valores. Volver al primer encuentro. Siempre me ha llamado la atención que entre las cosas que Jesús dijo en la mañana de la resurrección, afirmara, anuncien a mis discípulos que vayan a Galilea, allí me verán. Mateo 28:10. Galilea era el lugar del primer encuentro. Allí habían conocido a Jesús. Cada uno de nosotros tiene su propia Galilea interior, nuestro propio momento cuando Jesús se acercó y nos dijo, sígueme. En la vida sucede lo que le sucedió a esta gente buena, porque luego le pregunta, ¿qué hemos de hacer? Y obedecieron inmediatamente. Sucede que nos alejamos y buscamos otros valores, otra hermenéutica, otras cosas, y perdemos la frescura de la primera llamada. El autor de la carta a los Hebreos también nos recuerda esto. Acuérdense de los días pasados. Hebreos 10:32. La memoria del primer encuentro, la memoria de mi Galilea, cuando el Señor me miró con amor y me dijo, sígueme.